Valencia cumplió y su nombre estará en el bombo de octavos. Un solitario gol de Gameiro fue suficiente para sellar el trámite y devolver la sonrisa a Mestalla tras 2 partidos empatando a 0. La expulsión de Toljan en el 37 cambió totalmente el choque, pues el Celtic pasó de dominar a resguardarse en defensa. Y eso les condenó. Victoria por la mínima pero superioridad aplastante. Hay pocas cosas más importantes para Marcelino que su 4-4-2. Y una de esas es Parejo. Pese a llegar a la vuelta con un buen resultado, el técnico volvió a optar por el capitán para comandar el juego Che. También introdujo novedades en el 11, como Guedes y Ferran por las bandas, además de Santi Mina y Sobrino en punta. ¿Ya avisó Rodgers en la previa? Querían un gol tempranero para meter miedo en el cuerpo del conjunto valencianista. Y con su defensa de 3, generaba peligro a través de su posesión y estirando los carrileros. Los locales, por su parte, buscaban calmar el partido por mediación del toque, aunque terminó cediendo el esférico a los escoceses. Se aproximaban tímidamente sendos conjuntos, aunque llegó una mala noticia para el Valencia. Garay se lesionó bloqueando un tiro de Burke, y Coquelin tuvo que ocupar su sitio. Pero el fútbol es caprichoso. Y cuando mejor estaba el Celtic, Toljan vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con un hombre menos. Esto le dio alas al Valencia, al que le cambió totalmente la cara. De hecho, tuvo que aparecer Dain para rechazar tiros de Parejo y Santi Mina. Tras el receso, el guión fue el mismo. Dominio absoluto del Valencia, que tocaba y tocaba ante un Celtic indefenso. Todo era de los de Marcelino, menos el gol. Los fantasmas de los 2 últimos choques, donde se empató a 0, volvían a sobrevolar las orillas del Turia. Llegaban al área contraria pero fallaban en la definición. Aced avisó a Mestalla con un cabezazo que se fue por poco. Y Parejo dijo basta. Se inventó un pase de escándalo para Oaz, que le cedió el balón de cabeza al recién entrado Ganiero y este, con la rodilla, batió a Bain. Poca historia tuvo el choque tras el gol, que hizo suspirar de alivio a los suyos. Y es que los pupilos de Marcelino no lograban ver puerta, y el francés calmó los ánimos de sus aficionados, que veían cómo Santi Mina, Guedes o Coquelin le podían hacer el segundo. Pero ya no importaba. El Valencia está en octavos.